Buenas tardes, mi nombre es José Gijón, soy profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Junto con mis colegas Emilio Lizarte Simón y Megan Halep Gijón, que no ha podido grabar este vídeo por estar en viaje de trabajo, pues voy a presentarles los resultados provisionales de un proyecto de investigación que estamos realizando sobre, sobre la organización de espacios universitarios para el bienestar, en este caso el bienestar de los estudiantes, pero porque está relacionado con el estrés académico y con el uso de perros de terapia para modularlo o reducirlo. En esta ponencia se presenta, por tanto, el avance del proyecto, de los resultados de un proyecto que hemos denominado efectos de la aplicación de actividades de terapia asistida con animales en los niveles de estrés académico en estudiantes universitarios. Este proyecto es del Plan Nacional 2021 y el objeto es obtener evidencia del impacto sobre los niveles de estrés académico cuando se produce una intervención sistematizada sobre los estudiantes de perros especialmente adiestrados para trabajar en asuntos terapéuticos, como pueden ser niños en hospitales, como pueden ser ancianos, como pueden ser niños con trastornos del espectro autista, etc. Concretamente, lo que hemos intentado medir es el efecto del programa de innovación Stressless Take My Pause, o Take My Pause, que lo he presentado en otra ponencia y que llevamos realizando en la Universidad de Granada desde el año 2015-16. El diseño de este proyecto de investigación es un proyecto, aunque liderado desde la educación, multidisciplinar. Aparecen personas, investigadores del campo educativo junto a investigadores del campo biomédico o investigadores de las ciencias sociales, enfermería, bioquímica, medicina, etc. Lo que nos va a permitir o nos está permitiendo la obtención de múltiples evidencias que pueden posteriormente triangularse para avalar o rechazar la hipótesis propuesta de partida, es decir, la eficacia de las actividades asistidas con perros para la modulación del estrés académico. Con una muestra de estudiantes de dos universidades, Granada y Extremadura, que en su conjunto supera los 1000 estudiantes, se ha establecido dos grupos de aplicación en Granada, que son los participantes del programa de innovación Stressless Take My Pause, y un grupo de control en la Universidad de Extremadura. En ambos grupos lo que se ha hecho es comprobar, por una parte, el nivel de estrés académico existente en estas universidades, también el nivel de estrés autopercibido de los estudiantes en dos momentos del calendario académico, un día normal de clase y un día previo o durante el periodo de exámenes. Se ha estudiado la curva de cortisol en cada uno de estos 2 días como indicador fisiológico del estrés. Saben ustedes que el cortisol es la hormona del estrés por antonomasia, y se han medido también otras variables fisiológicas, como es el caso de la frecuencia cardíaca o la presión arterial. También se han medido los cambios de cortisol en pelo acumulados en dos momentos, uno al inicio del semestre y otro en periodo de exámenes, como indicadores de los niveles generales de estrés. Asimismo, se está trabajando en establecer patrones biográficos de estrés mediante entrevistas en profundidad y su análisis narrativo, así como patrones gestuales y posturales relacionados con los niveles de estrés y con la interacción con perros dentro del programa Stressless Take My Pause, a través del análisis del vídeo mediante sistemas inteligentes, inteligencia artificial, entrenados justamente para reconocer patrones que después nos podrán indicar los niveles de estrés. El proyecto, que se desarrolla paralelamente a la aplicación del proyecto Sin Estrés, Cógeme las Patas en los periodos de exámenes, finalizará en agosto de 2026.
Los resultados de la investigación nos van dando algunas pistas sobre la modulación del estrés en los alumnos a los que se aplica el programa Stressless con Grispata y nos animan a la creación de programas similares e incluso a la creación de espacios permanentes para la atención a los alumnos cuando su salud emocional o sus niveles de estrés superen lo razonable y que puedan contar con la presencia de perros de terapia y facilitar su interacción con los estudiantes en espacios más o menos permanentes, espacios que podríamos denominar pet friendly. Estos espacios, estas interacciones podrían tener efectos positivos para la salud del conjunto de la comunidad universitaria y redundarían en la reducción de los costes asociados, por ejemplo, al riesgo de abandono temprano, que se vincula a altos niveles de estrés académico, entre otras variables. Vamos a entrar ahora un poco más en detalle en los resultados obtenidos en la investigación hasta el momento, que al no estar concluidas son aún provisionales a falta de una triangulación final de datos subjetivos, como el estrés autopercibido mediante cuestionarios como STAI y DAS-21, o perfiles biográficos de carácter narrativo, y objetivos, las curvas de cortisol diaria o los patrones de gestualidad analizados mediante inteligencia artificial. Los resultados de los cuestionarios son concluyentes. Las poblaciones de estudiantes son homogéneas y comparables independientemente de las carreras y su ubicación, Granada o Extremadura. Sus niveles de estrés autopercibido son similares y en cuanto a la relación con mascotas, solo hemos visto que existen diferencias entre quienes tienen perros o que tienen menos estrés o los que tienen otro tipo de mascotas como peces, aves, reptiles, pero no con los que no tienen perros. Esta cuestión ya se había comprobado en un estudio internacional previo hecho por nosotros durante la pandemia con estudiantes de España y Costa Rica, con unos 1.200 alumnos, en los que se pudo ver que el ser propietario de un perro en situaciones ya es de por sí estresantes o complejas, como es el encierro de la pandemia, pues precisamente no contribuía a disminuir los niveles de estrés, en algunos casos lo contrario. En cuanto al cortisol en saliva, es una hormona del estrés que tiene carácter circadiano y nos ha permitido validar desde la fisiología los cuestionarios STAI y DAS, que habían sido ya validados ampliamente en sus propiedades psicométricas, pero no comparados con medidas fisiológicas. Por tanto, este aspecto, que no estaba como uno de los elementos fundamentales de nuestro proyecto, pero bueno, ha sido interesante comprobarlo y darle de alguna manera un respaldo a este tipo de cuestionarios desde fuera de la psicología. Bien, el cortisol se ha estudiado a 100 estudiantes del grupo de control y 100 del grupo de aplicación, con un total de 2.400 muestras de saliva. Se ha tomado durante 2 días, un día normal de clase y un día previo a un examen, con un total de 2.400 muestras de saliva analizadas. Dado que el proceso requiere tomas, preservación en frigorífico, congelación, transporte en frío, análisis. Bueno, afortunadamente los datos avalan que el procesamiento y el transporte de estas muestras fue correcto y que la curva diaria era una curva diaria humana típica y que por tanto se han podido analizar y comparar con otro tipo de variables. La curva diaria cambia entre los grupos de control y aplicación, sobre todo en lo que llamamos la respuesta del cortisol al despertar, que es, por si no lo saben, el cortisol es una hormona diaria que empieza con un nivel alto, a media hora sube un poco y luego ya va bajando todo el día hasta la hora de acostarse, que es la de mínimos niveles. Entonces, la zona de el despertar y esa media hora, con la siguiente toma, hacen un triángulo que denominamos la respuesta al despertar del cortisol y que tiene mucha importancia en la anticipación, por ejemplo, del estrés o de la ansiedad del día, de los eventos que esperamos en el día. Bien, sigo.
no hemos podido ver que esos cambios, esa disminución de cortisol sea significativa estadísticamente. Y esto lo explicamos en principio por la cuestión de que quizá, bueno, sea necesario ampliar la aplicación de sesiones, es decir, la exposición de los estudiantes a las acciones terapéuticas. Y es lo que haremos en futuros proyectos. Ahora los cuestionarios está ahí corto y la medida fisiológica, presión arterial y frecuencia cardíaca antes y después de cada sesión de terapia, sí que tenemos unos resultados claros y significativos estadísticamente que nos hablan de un 10% medio de reducción del estrés. Como son unas variables muy que se pueden afectar por muchas cuestiones, estamos trabajando en un índice completo de las 3 variables que nos puedan dar una medida más objetiva de estas variaciones. Pero en principio estos estudiantes manifiestan tanto en la satisfacción como en el STAI y en las variables fisiológicas una reducción de los niveles de ansiedad y estrés tras la aplicación de la sesión, lo cual también implica que podemos decir que la sesión en sí misma es terapéutica y desestresante. Bien. Nos quedaría hablar del tema de la revisión de gestos por inteligencia artificial y de la narrativa, los perfiles biográficos. Esto lo podremos hacer dentro de un año, cuando estemos terminando el proyecto y cuando tengamos ya todos los datos y hayamos podido, digamos, triangular los que tenemos ahora con estos nuevos datos. Estos se van a aplicar a unos 30 estudiantes del grupo de aplicación y 30 estudiantes de un grupo de control que haremos con ellos, bueno, aplicaremos entrevistas biográficas y las grabaremos en audio y vídeo para hacer el análisis narrativo de perfiles biográficos y de perfiles de estrés y el análisis gestual de patrones, que ese sería quizá un avance tecnológico muy interesante. Esperemos estar aquí dentro de un año o dos para poder explicarle nuestros datos ya finalizados. Bien, entonces, ¿qué podemos aportar nosotros ahora en este momento de nuestra investigación? Bueno, pues en primer lugar, que la tenencia de un perro no garantiza niveles más reducidos de estrés. Al contrario, en determinadas circunstancias, como fue la pandemia, o como puede ser no disponer de tiempo para atender o estar junto al animal, puede ser una fuente de estrés adicional. En segundo lugar, que los estudiantes universitarios tienen niveles de estrés percibidos y reales muy homogéneos, independientemente de la carrera sea más difícil o más fácil, del curso en el que estén, el estrés académico parece ser muy igual para todos. Es una cuestión percibida y una cuestión con la que el cuerpo responde a la situación de los exámenes, ¿no? Y esto da igual que la carrera sea más difícil o más fácil, porque también tenemos que tener en cuenta que las notas de corte son diferentes, todas las personas eligen las carreras que les gustan, ¿no? Las que quieren desarrollar toda su formación. Así que esto lo que nos permite es trabajar con cualquier muestra o subpoblación con la confianza de poder obtener conclusiones válidas de forma razonable. En tercer lugar, la exposición a los perros de terapia crea diferencias entre grupos de control y grupos de aplicación. Pero probablemente también por limitaciones presupuestarias, ya que la exposición a los perros y los análisis de cortisol son muy caros, bueno, pues no ha sido suficiente para determinar si esas diferencias son significativas de forma estadística. Por ello, la continuación de este proyecto prevé su internacionalización, su duplicación y el aumento de las muestras para exposición a este tipo de actividades para intentar ver su efecto real. Por último, el efecto inmediato de las sesiones es evidente. Las variables fisiológicas y la satisfacción nos dicen que los estudiantes tras una sesión están más relajados, por lo que preparar espacios de aplicación de sesiones más permanentes creemos que sería una buena idea para las universidades, sobre todo teniendo en cuenta su relación, como hemos dicho en la otra ponencia, y aquí hemos simplemente apuntado en su relación con la decisión de abandonar la universidad. Y esta decisión tiene unos efectos personales, familiares, sociales, económicos muy importantes.
Por lo tanto, esta es la situación actual del proyecto. Muchas gracias por escuchar y buenas tardes.